Es muy importante que cuando, yo lo digo muchas veces, si tú vienes a traerme a tu bebé y te lo tengo que quitar de los brazos, es mucho peor que si tú vienes con él andando. Estamos hablando de niños mayores, ¿vale? O eres tú la que me lo das, toma, te lo doy. Pero a mí me pasan situaciones de, ya, venga, dámelo. Y imaginaos ese niño, ¿no? Lo que está sintiendo es, jope, ¿dónde me está trayendo mi madre que no me quiere soltar? Entonces, ahí hay un trabajo interno y personal también nuestro, de que cuando tomamos una decisión tenemos que ser consecuente con ella. Y tenemos que sentir a la escuela como un agente que nos va a ayudar y nos va a acompañar en el proceso educativo de nuestro peque. Por eso es tan importante que cuando decidamos en qué escuela, lo hagamos desde la confianza y la seguridad, ¿vale? Todos los contextos de un niño, los más próximos, la familia y la escuela, son los que van a hacer que se dé ese desarrollo. Y dependiendo de ese contexto, ese desarrollo irá de una manera o irá de otra. Y aquí no hace falta que me centre solamente, o no lo digo solamente por, por la escuela. También influye la familia, también influyen los amigos. Eh, la manera en la que se mire al niño o la manera en la que se mire a la infancia va a definir ese proceso de desarrollo que ese niño va a tener. ¿Vale? Y luego hay algo que tenemos que tener clarísimo y es que las escuelas, para mí, deben atender a tres cuestiones importantísimas. Una, atender las necesidades, y hablo de todas las necesidades, no solo las fisiológicas, que parece que son las evidentes, como es la higiene, la alimentación y el sueño. Y higiene, alimentación, sueño, sí, esas. Sino que también tiene que atender las necesidades afectivas, sociales y cognitivas. Es muy fácil pensar que en la escuela, bueno, sí, mientras que les demos de comer, les cambiamos el pañal y tengan sus horas de descanso, hemos cubierto. No. Eso es cuando yo decía antes, ¿no? Cuando hablábamos de guarderías. Pero es que ahora la gente que trabajamos en las escuelas no guardamos niños, sino que somos guardianas de la infancia. Tenemos que proteger esa autoestima, ese autoconcepto, ese desarrollo armónico. Y para eso tenemos que atender a ese tipo de necesidades afectivas, sociales y cognitivas que se tienen desde que son pequeños. El siguiente aspecto al que debería hacer referencia nuestra decisión o tenerlo claro es que tienen que respetar los derechos de la infancia. Derecho a ser escuchado, derecho al juego, derecho a la libertad. Y esto creo que lo he contado en los vídeos y me gustaría matizar aquí también un poquito, ¿no? Cuando hablo de derecho al juego o derecho al juego libre, hablo de que el juego es la tarea más importante que tienen que hacer nuestros peques. No juegan para aprender, pero resulta que ellos aprenden jugando. Entonces es fundamental que el juego salga desde la iniciativa propia, que sea un deseo, que sea libre, porque es un aspecto innato en el ser humano. Y hay muchas veces que el adulto no lo respeta. ¿Y cuándo no lo respeta? Cuando tú llegas a una jornada de puertas abiertas y te venden que tienen un horario estupendo donde los lunes se juega a los coches, los martes se hace psicomotricidad, los miércoles hacen música y los jueves construcciones. Esto ya no es un juego libre, esto es un juego dirigido. Yo te estoy diciendo a qué tienes que jugar cada día. Y los niños, al igual que los adultos, no siempre tienen las mismas ganas de hacer cosas ni les apetece lo mismo. Yo pongo el caso de mi hijo, ¿no? Mi padre es carpintero y en casa siempre ha habido mucho material de construcción, porque, bueno, pues para mí era fácil conseguir. Yo le decía a mi padre, córtame unos taquitos que hay para construir, hazme estos tubos. Entonces, si mi hijo no hubiera ido a un sitio donde se le respetara ese juego, que pudiera jugar a lo que quisiera, cuando quisiera, el día de las construcciones quizás se hubiera aburrido mucho, porque era algo que ya tenía en casa. Como a mi hijo le puede pasar a cualquier otro niño, imaginaros. Uno que tiene un hermano mayor y en casa tiene coches a todos los días. Es algo a lo que tiene acceso, es algo, una necesidad que tiene satisfecha en casa y sin embargo hay un día en la escuela que se juega solo con coches. Qué aburrido, ¿no? Si tú ese día no te apetece jugar con coches. Entonces, las escuelas, las salas, porque a mí no me gusta llamar las clases, que parece como de primaria, las salas tienen que estar estructuradas
de tal manera que los peques puedan elegir a qué quieren jugar y cuándo quieren jugar. Porque así esos peques, cuando sean un poco más mayores y lleguen a la ESO y les pregunten que qué optativa quieren coger, tendrán un poder de decisión, porque antes han tenido experiencias en las que han tenido que decidir. Pero si por el contrario, desde que son pequeños les estamos imponiendo qué es lo que tienen que hacer, no les estamos dejando libertad para tomar decisiones. Esto parece muy heavy, seguramente pensaréis que es muy extremista, pero es que todo está relacionado. Y por último, las escuelas deben hacer un acompañamiento respetuoso, evitando invadir, presionar o forzar. ¿Qué quiero decir con esto? Por lo mismo que antes. Si hay un día que toca psico y tú has decidido que en psico se salten aros, que ya os digo yo que eso no es psicomotricidad, tú estás presionando a que ese niño salte un aro y no sabes si está preparado para ello o no, porque hay cierta parte del crecimiento que es obvio, que tiene que ver con el crecimiento del cuerpo, pero hay otra parte del crecimiento que tiene que ver con la maduración interna. Y eso no somos capaces de conocer en qué momento evolutivo se encuentran. Entonces tú a lo mejor le estás pidiendo hacer algo a un niño de lo que no es capaz. Y en vez de ayudarle, que seguramente lo hagas con esa idea, voy a ayudarle porque es importante que a nivel motriz evolucione, lo que estás haciendo es dañar un poquito su autoestima. Porque si ese niño ve que en toda su clase todos son capaces de saltar menos él, el aprendizaje que se está llevando es no soy capaz. Si la psico es una psicovivencial, que es como tendría que ser en el 03, que es simplemente una sala donde hay espalderas, donde hay una zona de salto, donde hay zonas blandas, donde hay zonas de dispositivos duros, ese niño va a descubrir su cuerpo a su ritmo, sin un circuito, sin unos aros, sin unas pelotas que vayan marcando lo que tiene que hacer. ¿Vale? Entonces, a modo de resumen, las escuelas deben atender todas las necesidades de la infancia, deben respetar sus derechos y deben hacer un acompañamiento respetuoso en cuanto a las necesidades de los niños. Hay que ser conscientes, sin culparnos, de que pasan mucho tiempo en la escuela. Tener en cuenta que los niños pequeños, que a lo mejor los estamos llevando a la escuela a las 9 y los estamos recogiendo a las 5, si estamos haciendo bien las cosas, ese niño a las 8 tendría que estar en la cama. Con lo cual, el grosso de horas donde él está mucho más activo y donde él está con esa predisposición a aprender, a descubrir, ocurre en la escuela. Entonces es muy importante que ese despliegue de relaciones, ese conocerse y conocer al resto, a los materiales, al espacio, se hagan en contextos de seguridad. Porque en casa sí que tienen una seguridad con vosotros, que sois su personal de referencia. Pero en la escuela ese vínculo se tiene que crear, porque uno solamente explora, solamente se atreve a conocer, a relacionarse, si se siente seguro. A todos nos pasa, si viajamos a otro país solos, nos cuesta mucho más que si viajamos con alguien. Pues esto es lo mismo. Si tenemos ese apoyo y ese sostén, ese vínculo estable y seguro, va a hacer que nosotros, en este caso los bebés o los niños, tengan la confianza suficiente para explorar el espacio, para explorar los materiales, que es lo que le va a dar el aprendizaje, el juego, las relaciones, ¿sí? Y luego, por último, que esto lo he empezado a comentar al principio, cuando digo que nos encontramos en un momento de cambio en cuanto a las escuelas infantiles, a la metodología, es porque la gente dice, los niños de ahora no son como los de antes. Sí, y los adultos de ahora tampoco somos como los de antes. Y creo que el principal clic de esta relación es que ahora hay muchos estudios que nos dicen lo que un niño verdaderamente necesita. Por eso nos estamos reajustando en dar desde las escuelas lo que la infancia necesita y no lo que el adulto necesita. ¿Vale? Que anteriormente el adulto necesitaba que nos guardaran o que, no, o que guardáramos esos niños y para justificar nuestro trabajo nos empeñábamos en realizar productos que mostrar. Hablo de poner gomet, colorear el uno, aprender un idioma,
los colores. Y estos estudios que digo que se han venido haciendo nos demuestran que un niño es capaz de llegar a todo eso sin la necesidad de hoy toca el 1, hoy vamos a colorear el rojo, porque vivir, explorar, descubrir todo lo que la escuela tiene para los peques ya va a hacer que lleguen a esos conceptos. Entonces, lo más importante antes de llegar a las formas, a los colores o a otro idioma es que se descubra a él mismo. Bien. Vale, vamos a pasar a compartir mi pantalla para poneros la presentación. Yo ahora no veo el chat. Si alguien me puede decir si veis bien la presentación con voz, porque no puedo ver el chat. Sí, sí, está bien. Vale. Venga, pues ahora ya después de esta charla que os he soltado, espero que os haya aportado y mi intención es que entendáis ahora, o sea, que podamos ver las opciones de las escuelas, pero con otra mirada, ¿no? Realmente con la que la infancia necesita. Ahora lo que tenemos que hacer es ajustar cuál de las opciones que tenemos cubre nuestras necesidades como familia, ¿vale? Hay un texto que me gusta mucho de Loris Malaguchi, que para mí es un referente muy importante en educación infantil. Él fue quien creó las escuelas de Reggio Emilia, donde ponen el foco en el niño y en los espacios, hablan de que los espacios son el tercer maestro para el niño. Aquí en Madrid, las escuelas del ayuntamiento están basadas en la metodología de las escuelas de Reggio Emilia, que él consiguió primero desde Italia traerlas a Pamplona con Isabel Caballanes y finalmente de Pamplona han ido a Madrid. De hecho, cuando surge aquí las escuelas de ayuntamiento, el modelo que tenemos son las escuelas de Pamplona. Él tiene esta frase que dice, más allá de lo difícil y de lo incierto, y a pesar de todo, existe la realidad de la infancia que demanda e impone su identidad, a la que hay que dar crédito e instrumentos para que no sea alineada y desconocida desde su nacimiento. Él pone el foco en saber realmente qué es lo que necesita el niño y entonces así adecuar una escuela para el niño. Y cuando hablo para el niño, hablo para el niño y para su familia. Ay, ¿por qué no pasa? Vale. Tenemos tres tipos de alternativas. Tenemos las escuelas privadas, las escuelas de la Comunidad de Madrid y las escuelas del ayuntamiento. Las escuelas privadas, por un lado, comunidad y ayuntamiento, por otro. ¿Qué las diferencia? Las privadas es un sistema privado al que voy a tener que pagar y comunidad y ayuntamiento es una oferta pública que no tengo que pagar, ¿vale? Luego vemos las diferencias entre ellas. ¿Qué nos podemos encontrar con las privadas? Pues que tienen un horario mucho más amplio y mucho más flexible. Hay escuelas privadas que tienen turno de tarde, hay escuelas privadas que abren desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esto no quiere decir que sea bueno que un niño esté desde las 7 de la tarde, de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esto quiere decir que yo a lo mejor tengo un horario en el que entro de tarde y me vale con que vaya desde las 12 que va a comer hasta luego por la tarde. Hay que intentar, en la medida de lo posible, reducir los tiempos en la escuela, porque un niño con quien mejor está es con su mamá y con su papá. Lo que pasa que, bueno, pues, aquí lo de la conciliación en este país todavía nos queda mucho por llegar. Entonces sí que es cierto que las privadas en ese sentido nos dan ese margen para jugar con los horarios. Mira, pues yo es que por la mañana estoy en casa, pero pues a lo mejor le puedo traer a las 12:30 para comer y luego ya me le llevo a las 6, porque qué pena que yo esté en casa y le tenga que llevar a las 9 si luego salgo más tarde. Están abiertas muchos más días, y cuando digo muchos más días es que solo cierran los festivos nacionales. Hay muchas familias que no tienen una red o una tribu de sostén, que se te ponga el niño malo o que sean Semana Santa o Navidad y tú dices, vale, y yo trabajo. Yo en mi oficina no tengo ese calendario escolar, ¿qué hago con mi peque? Entonces, las privadas sí que cubren esa parte. Y luego tienen un proceso de matriculación continuo. No es como las públicas que se va a abrir ahora y tienes X días para matricular. Si hay plazas, tú puedes matricular en el momento que lo necesites.
Imagínate que tú en un primer momento no te has planteado llevarle a ninguna escuela porque no tenías esa necesidad o porque no tenías trabajo y de repente te ofrecen una oferta laboral, la mejor de tu vida. Dices, ¿y ahora qué hago? Pues si ha pasado el proceso de matriculación, lo único que te queda es la privada. Y luego las privadas tienen unas ayudas que se reciben desde la Comunidad de Madrid, ¿vale? Cosa que las públicas no. Tiene su sentido. ¿Para qué vas a recibir una ayuda de la pública si tú no estás pagando ese servicio? Las privadas tienen las becas, que oscilan entre los 177 y los 284 euros. Este año la han subido. Esto lo tengo que explicar. No es que a ti en el minuto 1 que matricules te van a dar todos los meses a ti 177 euros o 284. Esto quiere decir, uno, que para solicitar esta beca tienes que estar matriculado en una escuela. Es ahora el momento, se va a abrir ahora los plazos de solicitar esta beca. Cuando tú solicitas la beca a la Comunidad de Madrid, a las escuelas nos llega a través de la intranet que verifiquemos que efectivamente ese niño está matriculado para conceder la beca. Una vez que te conceden la beca, es una tarjeta que suele llegar en torno a octubre, noviembre, con el curso ya empezado, y la escuela lo que tiene que hacer es cada mes meter el código, viene como unos códigos, para que la Comunidad de Madrid le dé el dinero a la escuela. Hasta que esa tarjeta llega, tú tienes que afrontar el pago de la mensualidad de la escuela privada íntegra. Lo que se suele hacer es que si tú has pagado septiembre, octubre y noviembre íntegro porque no te ha llegado la tarjeta, a partir de noviembre se hace un ajuste. Si a ti te tenía que descontar X dinero esos 3 meses, te los descuento en los próximos. Digamos que aunque es una ayuda, tú tienes que disponer de ese dinero, de esa mensualidad, hasta que esa ayuda llegue. Y no es una ayuda que a ti se te dé el dinero. Es una ayuda que la escuela cada mes tiene que, a través de una plataforma, certificar que el niño está acudiendo a la escuela, que tiene la tarjeta y el dinero se lo da la comunidad a la escuela. La escuela te lo descuenta de la mensualidad. Y luego hay otra ayuda que la puedes pedir en la declaración de la renta, en el 233, que te puedes deducir los gastos de la escolaridad, que hablamos de unos 1.000 euros anuales, porque son entre 80 y 90 euros al mes. Esto pasa lo mismo. No es que de tu mensualidad te estén quitando dinero, es que cuando hagas la declaración de la renta te van a dar lo que te has deducido. Por lo cual, aunque tengas ayudas desde la privada, tienes que hacerte la idea de que tú tienes que tener ese dinero disponible. Y luego también pues tendrías los 100 euros por mamá trabajadora, que al final, echando cálculos, se te quedaría una cuota entre los 100, 110, 90 euros, porque una escuela privada más o menos estamos hablando entre los 300 y 400 euros, depende de los servicios que cojas. Eso ya es echar cuentas a nivel familiar y a nivel logística, porque vuelvo a repetir, las privadas tienen un abanico mucho más grande en cuanto a disponibilidad que el resto, ¿vale? Las públicas tenemos las de la Comunidad de Madrid y las del Ayuntamiento. Hace 6 años eran todas las mismas, las de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Pero Carmena vio el sistema educativo que había en Pamplona, subió a conocerlo a las escuelas de Pamplona, que es brutal, y tuvimos la suerte de que en el Ayuntamiento de Madrid se creara la red de escuelas del Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Y eso, ahora hay distinción. Tenemos las de comunidad y tenemos las del Ayuntamiento de Madrid. Ahora las vemos, ¿vale? ¿Qué pasa con estas escuelas? Que aunque son servicios públicos, que tú no pagas, las gestionan empresas privadas, ¿vale? Y esto es muy importante porque la licitación que tienen estas empresas privadas solo dura 4 años. ¿Esto qué quiere decir? Que cada 4 años salen a concurso. Que a ti la vecina de arriba te ha podido decir que la escuela a la que fue su hija funcionaba súper bien y tú vas muy confiada porque tu vecina estaba encantadísima y resulta que cuando estaba tu vecina lo gestionaba una empresa y ahora tú vas y lo gestiona otra. Y aquí una que ha estado dentro de esas escuelas y de esas empresas, os diré que como todo, hay empresas que realmente se dedican a gestionar escuelas porque llevan la infancia por vena y hay otras empresas que lo vieron como un negocio y se pusieron a concursar por escuelas
que no tenían nada que ver sus empresas con la educación. Y estoy hablando de Iberia, El Corte Inglés, Eulen. Entonces, claro, que la empresa que está gestionando una escuela infantil no tenga nada que ver con la infancia, ya te está diciendo mucho de cómo se va a trabajar o de qué concepto de infancia tiene. Porque la educación y la infancia no son productos, son personas. Con lo cual hay que saber muy bien qué es lo que necesitan y cómo acompañarlo. Así que yo, cuando vayáis a las jornadas de puertas abiertas, mucho más que pensar que estáis yendo a una escuela pública, me intentaría informar de quién es la empresa que ahora mismo la está gestionando, porque hay de todo, ¿vale? Bueno, pues este tipo de alternativas son gratuitas y solo se paga el comedor, que suele ser entre 90 y 100 euros, porque también hay una ayuda. Puedes pedir una beca de comedor. Pero vamos, son 90 euros. Y luego tienes los horarios ampliados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el horario escolar de las escuelas públicas es de 9 a 4. Si tú necesitas más tiempo por arriba o más tiempo por abajo, porque las escuelas están abiertas de 7:30 a 5:30, cada franja horaria de media hora tienes que pagarla entre 10 y 12 euros, dependiendo si es de comunidad o si es de ayuntamiento. Y dependiendo de lo que la empresa, aquí como empresa, decida que quiere cobrar ese horario ampliado. Con lo cual ya son los 90 euros del comedor más los 24 euros que suelen ser por los horarios ampliados. Hay que sumar, ¿vale? Vamos a hablar de las ratios. No he dicho las ratios en bebés son igual que estas, que en las privadas, perdona, son igual que las de la Comunidad de Madrid, que me lo he saltado en las privadas. Son 8 bebés, 14 niños y niñas de 1-2 y 20 niños y niñas de 2-3. Una burrada para una persona. Es cierto que lo normal es que si habéis ya visitado las escuelas, la arquitectura suele ser un aula, otro aula y entre medias un baño y se comunican por el baño. Una tutora, otra tutora y una persona de apoyo que está entre las dos clases. Eso es el ratio de niño por adulto en privadas y en comunidad, perdón. Hay una cosa que dentro de las privadas hay escuelas que realmente se dejan la piel en dar lo mejor a la infancia. Y te puedes encontrar escuelas privadas que tengas 2 personas por aula o que decidan no tener esa ratio porque piensen que es demasiado niño para poco adulto, ¿vale? Pero en comunidad es lo que hay, 8, 14 y 20. Ya está. Ahora bien, si tienes niños de necesidades que vienen con un diagnóstico, que ya vienen diagnosticados, ocupan 2 plazas, con lo cual en vez de haber 14, habrá 13 y en vez de haber 20, habrá 19. Tanto comunidad como ayuntamiento tienen un equipo de atención temprana, que lo que este equipo aporta es un seguimiento para niños que entran con necesidades o la detección, el estar pendiente de posibles signos de alerta en algunos niños que no están diagnosticados, pero que empezamos a ver, uy, este niño, esto que está haciendo en el desarrollo va un poquito para atrás, hay que estar pendiente. Entonces hay un equipo de atención temprana. Dentro de la Comunidad de Madrid, aparte de las escuelas infantiles, que su horario escolar es de 9 a 4 y con ampliado de 7:30 a 5:30, tenemos las casas de niños. Quedan muy poquitas y esto es otra alternativa porque tú a lo mejor quieres que tu peque vaya unas horas, pero no necesitas que vaya tantas. No se quedan al comedor y es de 9 a 1. Os he dejado aquí los plazos, luego os pasaremos esta presentación, ¿vale? Los plazos de para ahora, para las matriculaciones, que supongo que si estáis en este proceso y en este momento, las conocéis de sobra, sabéis los tiempos. Y aquí están los listados de las escuelas de la Comunidad de Madrid por zonas, ¿no? Getafe, Móstoles, Fuenlabrada, Aravaca. Bueno, pues para que bicheéis si os pilla cerca, si pertenecéis, si no, igual que el listado de las casas de niños. Esto es un link que si pinchas te lleva automáticamente. Como os vamos a pasar la presentación, pues luego podréis bichear cuál es la que necesitáis. Y ahora nos vamos a las escuelas del ayuntamiento, que como os he dicho antes, es algo que se trajo a Madrid hace 6 años
que se hizo una apuesta brutal y que aquí os vais a encontrar dentro de las escuelas de ayuntamiento con dos tipos de escuela. Unas que son, creo que unas 25, que son de creación nueva. O sea, es decir, cuando Carmena coge y dice, yo quiero generar una red de escuelas de ayuntamiento, y entonces empieza a construir unas escuelas cuidando muy mucho los espacios, los materiales, la disposición, la importancia de que tengan patio, la localización. O sea, ya no es construyo aquí un edificio porque esto va a ser una escuela, sino, ojo, que los niños se merecen lo mejor, vamos a darle lo mejor. Entonces, cuando empezamos con esta red de escuelas, éramos 25 escuelas nuevas y luego había otras escuelas de comunidad que por pertenecer al Ayuntamiento de Madrid pasaron de ser de comunidad a ayuntamiento. ¿Qué diferencia hay? Pues que tú vas a escuelas nuevas de ayuntamiento donde te quedas alucinada con los colores, con los dispositivos de movimiento que hay, con los materiales o juguetes, y luego te vas a otras de ayuntamiento que dices, jope, pero esto no es lo que Irene me ha contado. Claro, pues es que estas escuelas pasaron de ser de la comunidad al ayuntamiento y no se las dotó de todo lo que sí que se dotó a las escuelas nuevas de ayuntamiento. Pero sí que se les exige la metodología y el acompañamiento concreto de las escuelas de ayuntamiento, donde ponen el foco en cuidar y en respetar la infancia, el movimiento libre, y además para mí hicieron una mejora brutal que fue tener 2 personas por aula. Hablamos de pareja educativa. Y ya no solamente es ser 2 personas por aula, es que además bajaron la ratio. Y además, a las personas que trabajábamos allí nos subieron un 20% el sueldo. Esto podría ser insignificativo para vosotros, pero dentro de que nuestro sueldo es muy bajito, pensar que se nos está pagando por encima es como reconocer un poco nuestra labor y nuestro trabajo. Tenemos 21 distritos en ayuntamiento y dentro de esos 21 distritos en total 72 escuelas. La bajada de la ratio es que hay 8 bebés, eso sigue siendo igual, pero 2 personas. En vez de 14 niños de 1-2 hay 13 niños y en vez de 20 niños de 2-3 hay 16 niños. Y repito, 2 personas por aula, que al final si hay 16 niños en 2-3 estamos hablando de 8 niños para cada persona. Esto es un lujazo. Así sí se puede acompañar bien la infancia. Así sí podemos dar respuesta a todas las necesidades individuales. Aquí os he dejado las escuelas por distritos para saber si os pertenece, porque claro, para entrar en estas escuelas pues hay que hacer un baremo de puntos porque trabajes cerca o porque vivas cerca. ¿Y por qué digo lo de que trabajes cerca? Porque tú imagínate, a lo mejor tú eres de Getafe y tú has dicho, jo, pero es que me ha emocionado tanto lo que me ha contado Irene que me quiero plantear las de ayuntamiento. Y da la casualidad que es que yo trabajo en Arganzuela. Por trabajar ahí tienes los mismos puntos que si vivieras, con lo cual es una opción que puedes barajar. Así que os he dejado aquí otro link donde está la lista por distritos de las escuelas y el proceso de admisión. Como os conté en el vídeo, ¿en qué cosas me tengo que fijar cuando voy a esas jornadas de puertas abiertas? Pues como hemos empezado diciendo, en qué concepto de niño tienen, en sus instalaciones, si son luminosas, si tienen patio, si tú ves que las cosas que tienen, los materiales, los espacios, están pensados por y para la infancia y no para el adulto. Si no tienen programaciones, porque de verdad que la infancia no necesita programar el juego. Y algo para mí súper importante es si tienen a la familia dentro de la escuela, si se colabora con la familia, si se la deja entrar, porque yo he ido a escuelas privadas donde tú llamas y te dicen, ahora te saco a tu hijo. ¿Y ahí por qué no puedo entrar yo? ¿Qué es lo que no quieres que vea? ¿No? En las escuelas estas que digo nuevas de ayuntamiento no hay paredes, son todo cristaleras, porque no tenemos nada que esconder, porque no hay nada más bonito que ir a por tu hijo y ver cómo está jugando hasta que te ve por el cristal. Y estos son las escuelas nuevas. Por eso hay tanta diferencia en cuanto a la arquitectura del edificio de las que eran de comunidad y han pasado a ser de ayuntamiento que de las del ayuntamiento. Porque todo se hizo pensando en que la escuela
Debía de ser un lugar donde se encontrara la familia, el niño y el equipo, donde no hay que ocultar nada, las puertas son de cristales enteras, y los pasillos, si hay un aula, una sala que da al pasillo, es un cristal entero donde tú llegas y ves. Y a mí me encantaba que las familias llegaran y en vez de pasar se quedaran viendo pues cómo juegan, cómo se relacionan, cómo nos ayudan o cómo comen. No, no tengo que ponerte una hora para que, o que tú me llames y yo te saque a tu hijo. No. Además, en ayuntamiento, por ejemplo, no se les despierta de la siesta para repeinarles y dártelo repeinado. Eso no es importante. ¿Hay algo más bonito que llegues a buscar a tu peque y esté dormido y seas tú el que le despiertes? Además, ayuntamiento cuida muy mucho, y algunas privadas también, comunidad no, los procesos de acogida. Sé que para vosotros es una jodienda y perdón por la palabra, porque estamos hablando de que no es una adaptación en la que el lunes voy una hora, el martes dos, el miércoles tres y el jueves ya hago todas las horas del tirón. No. Ayuntamiento habla de te acojo y te voy a acoger según tú necesites. Todo lo que pase por primera vez tiene que pasar con mamá o papá o con una persona de referencia. Entonces, claro, nos encontramos con periodos de adaptación donde no hay lloros, donde ese pequeño ha ido adaptándose progresivamente y el día que se ha quedado solo conmigo es el resultado de 5, 6, 7 días que ha estado en la sala también han estado abuelos, ¿eh? Con mamá, con papá, con hermanos mayores. Entonces no te estás quedando en un sitio desconocido. Y además eso os ayuda a vosotros a tener la confianza y la tranquilidad de decir, he elegido bien. Estoy conociendo a su educadora, veo cómo los trata, sé que este es el mejor sitio para mi hijo. Y cuando tengáis esa sensación, solo cuando tengáis esa sensación, vuestro peque va a estar adaptado a la escuela infantil. Antes no. Entonces, con esto he hecho un repaso a todos los vídeos que hemos ido subiendo hablando de la importancia del proceso de selección de una escuela. Ahora me gustaría que, si tenéis alguna duda, pues es el momento. No sé si alguien quiere, lo podéis escribir por el chat o os podéis quitar el micro y comentamos las dudas que tengáis. No sé si me he dejado algo. ¿No hay dudas? No me lo creo. Silvia, lo has explicado genial. Gracias. Estaba pensando que al final No sé hemos si, empezado. Dime. no sé si alguno quiere levantar la mano. Creo que hay una opción para levantar la mano que podéis hacer preguntas. Eh, o alguien quiere entrar en directo. Si quiere activar la cámara o audio O y lo audio, pongo que en yo el sé que chat da y mucha le doy vergüenza paso. y que a lo mejor estamos en pijama, me vale con el audio. Que yo cuando he empezado y ya me he metido a explicar todo esto he dicho, jo, ni siquiera me he presentado, soy un desastre. Entonces voy a aprovechar ahora que mi nombre es Irene y he estado 15 años en esa parte. He trabajado en privadas, he trabajado en públicas de la comunidad y terminé mi etapa como profe de 03 en las de ayuntamiento. Ahora soy asesora pedagógica en una escuela privada que trabaja igual de bonito, pero igual de bonito que una de ayuntamiento, porque tienen como referente las de ayuntamiento. Entonces, por eso os puedo resolver todas las dudas, porque me ha tocado hacer jornadas de puertas abiertas en comunidad, en ayuntamiento, en privadas. He sido directora en una escuela privada el año pasado, por eso también lo de las becas y las ayudas y todas estas cuestiones. Y también soy mamá, también me tocó elegir y también fue una de las decisiones más importantes de mi vida. Y que a día de hoy, fijaros, esto ya es un cotilleo. Yo trabajaba en Majadahonda en una escuela de comunidad y yo podía haber llevado a mi hija conmigo porque los hijos de los trabajadores no pagaban. Pero me parecía una brutalidad meterla todos los días media hora de coche, aparte que si se ponía mala, el primer año se suelen poner malos muchas veces. Claro, que mis padres se tuvieran que desplazar hasta Majadahonda por ella desde Getafe, mis suegros no tenían coche, entonces, bueno, pues aposté por la escuela del barrio, que pensé es otra alternativa, ¿no? Ella hará a sus amigos en el barrio y tal. Y
Y no salió bien la cosa, no salió bien porque mi hija tuvo una educadora, casa de herrero, cuchillo de palo, en la que no validó nada ni entendió nada las necesidades de mi hija. Y creo que la falta de autoestima que tiene viene por la profe que tuvo. Por eso es tan importante. Y luego con mi segundo hijo volví a tomar la misma decisión, llevarle a esa escuela. Tuvo muchísima suerte con la profe que tuvo, porque era puro amor, lo que no tuvo la mayor. Pero sí que pasó mucho tiempo sentadito en una hamaca, que esto también ha creado mucha controversia en los vídeos que subí. Pregunta, ¿sabes si hay ayuda de la comunidad como de ayuntamiento? Creo, no estoy muy segura, creo que hay una ayuda para el comedor, pero esa ayuda tienes que tener, vamos, entre cero y nada de ingresos y estar prácticamente desahuciado casi. Si no, solamente pagas el comedor. Eso es, sí. Estaba diciendo Silvia que es muy importante la escuela, pero es mucho más importante la referencia de la educadora. ¿Sabéis qué pasa? Que en ayuntamiento se hace seguimiento. O sea, yo cuando estaba en ayuntamiento ha venido gente del ayuntamiento a sentarse un día entero en mi aula y coger apuntes para ver si lo estábamos haciendo bien. Entonces ahí como que te aseguras muy mucho que la persona está preparada. Y luego nos formaron muchísimo. Nos obligaron, yo ya venía trabajando así y yo ya conocía todo lo que el ayuntamiento ha puesto como innovación, pero una vez al trimestre nos reunían a todas las trabajadoras de las escuelas de ayuntamiento en la nave Botiche en Villaverde y nos formaron muchísimo. Entonces, claro, te aseguras que la persona que está a cargo está formada y preparada. Eso es muy importante. Luego esto pasa lo mismo cuando eliges el cole, ¿no? Y me preguntan, ¿y qué cole? Y tal. Pues es que tú puedes elegir un cole que tenga un prestigio y que sea buenísimo y te toca un mal profesor ese año y la has cagado. Entonces, yo creo que preguntar y fijarse en todas las cosas que os he contado os hacen ver que el equipo educativo vaya por ahí. ¿Cuáles son las mejores escuelas del ayuntamiento para ti? No, el ayuntamiento me pregunta que si el ayuntamiento suele sacar más plazas que comunidad. No, de hecho saca menos porque han bajado la ratio. En ayuntamiento son 8, 13 y 16 y en comunidad son 8, 14 y 20, con lo cual salen menos plazas. Para mí cualquier escuela del ayuntamiento es buena porque ya te digo que nos han formado a todas y luego aparte yo el año pasado, que salieron a concurso la primera vez, porque como he dicho antes, las escuelas del ayuntamiento cada 4 años salen a concurso, pues el año pasado salieron a concurso las primeras escuelas que entraron en la red de escuelas y el año pasado estuve corrigiendo los proyectos de estas escuelas, de quién se las quedaba. Y me encantó, o sea, fue un trabajo muy agotador y muy duro, pero me encantó ver que realmente la competencia toda iba en poner el foco en el niño, en el cuidado y en la escucha y el respeto. O sea, que ha habido cambios este año de empresas, todas las de ayuntamiento, si no han ganado o han cambiado, pero me encanta ver que van desapareciendo esas empresas grandes, como os decía, y se están quedando pues, en cooperativas pequeñitas que surgen de 4 educadoras que han dicho, venga, nos presentamos, intentamos ganar una escuela y la ganan. Yo he trabajado en ayuntamiento en La Gavia, en la Revoltosa, y en la Melonera en Arganzuela. Pero también formo equipos educativos y he formado a varias del ayuntamiento. Igual que también he formado a varias, porque es verdad que la privada, como se tiene que poner las pilas, al final las familias que llegan a una privada porque te has quedado sin plaza en la pública y tú tienes esa necesidad de, oye, mira, sí, que no quisiera una privada, pero yo tengo que trabajar, se están poniendo las pilas porque cuando vais es como, pero ¿y aquí no hacéis esto? ¿Y aquí no trabajáis así? Y entonces es verdad
que estamos en ese proceso de cambio, que quiero que quede claro que una buena escuela no es porque tenga material natural o espacios bien diseñados. Una buena escuela es la que entiende que la infancia es lo más valioso que hay y que lo único que necesita un niño son adultos respetuosos y espacios pensados por y para la infancia. Ayuntamiento le da muchísima importancia, que para mí es fundamental, al movimiento libre. De hecho, creo que lo comentaba en los vídeos, ¿no? Que normalmente se tiende a elegir las escuelas de ayuntamiento pues porque son gratuitas, no porque realmente te guste la metodología. Y, y yo me acuerdo en Arganzuela el primer año, que además abrimos a mitad de curso, en abril, y teníamos dispositivos de movimiento de Mi Pickler, pues la rampa, el triángulo, las escaleras. Y yo me acuerdo que las familias decían, ay, pero ¿y van a estar aquí? ¿Pero y si se van a caer? ¿Pero y qué pasa? ¿Pero y no tienes una hamaca? Por ejemplo, en ayuntamiento, en bebés, no se da de comer en hamaca, se da de comer en regazo, que es como lo hacían nuestras abuelas y como lo deberíamos de hacer nosotros, mirándole a la cara y pegadito a nosotros. Entonces, ayuntamiento cuida muy mucho esa parte. No es que sea una buena opción porque tiene juguetes de madera, que también, sino porque va mucho más allá de eso. Y es muy bonito. Me pongo ñoña con esto. Estabas comentando antes el tema de tu hijo, Ah, que perdona, lo sí, sentaron de lo de en... las hamacas, sí. A ver, espera, voy a contestar qué pasa si no tiene conexión con el tutor. O sea, como comentas de tu hija, tuviste que esperar todo el año escolar para cambiar o esperaste. Pues yo me la tuve que comer los 2 años, porque era lo que había. Además, yo me acuerdo que mi hija es una niña ahora estupenda, va a cumplir 11 años este año, ¿no? ¿11? ¿12? 12, jope, 12. Y yo tenía claro que a mi hija le pasaba algo. Y lo tenía claro porque era su madre y lo tenía claro porque me dedico a esto. Y cuando tuve una tutoría con esta profesora, lo que me dijo es que yo estaba obsesionada porque sabía del tema. Ahora me gustaría ir a llevarle el diagnóstico que tiene mi hija, que seguramente que si hubiera puesto de su parte cuando yo se lo dije, no hubiéramos tenido que esperar tanto. Y en cuestión de mi hijo, pues lo que pasó es que la escuela, yo he aprendido mucho siendo madre y creo que este cambio de metodología y de mirada hacia la infancia, en parte me lo han provocado mis hijos. Y igual que con Alba cometí errores, con Enzo me formé muchísimo para no cometerlos. Y yo me acuerdo que llegué a esa clase con Belén, que fue lo mejor que le pudo pasar a mi hijo, y le dije, Belén, yo no quiero que a mi hijo se le siente. Él está todo el día en casa tumbado y no quiero que se le siente, porque me había dado cuenta de la importancia que tiene el no sentar a un niño. Y ella me dijo, sí, sí, no te preocupes. Enzo empezó la escuela en octubre, el 12 de octubre de abril, y en diciembre me dan el pincho con las fotos y mi hijo salía sentado. Puede que no pase nada, pero en el caso de mi hijo pasó. Y es que si tú te sientan, no te has sentado tú solo, no aparece el gateo. Y si no aparece el gateo, no se desarrolla una parte del cerebro que solo se desarrolla gateando, que es la de la comprensión lectora. Pero además, si no aparece el gateo como un gateo correcto, un patrón correcto de gateo, ese niño que está sentado va a tener la necesidad de moverse para ir a coger los objetos, porque ellos descubren el mundo a través del espacio y del material. Entonces, si tú estás sentado, es súper difícil ponerte a gatear. Entonces, él adquirió un patrón de gateo incorrecto, donde él dejaba la pierna atrás y en 2 ocasiones se le salió la rodilla. Y tuvimos que pasar por sesiones de fisioterapia. Y para mí el cuerpo es emoción. Entonces, yo me he culpado mucho por eso. Ahora cuando veo escuelas infantiles que anuncian jornadas de puertas abiertas o amigas que me vienen y me dicen, ay, Irene, he ido a una escuela, ay, mira, en bebés tienen tronas, tienen hamacas, los tienen ahí sentaditos. Y yo hago así porque digo, no, todos esos artilugios surgieron para cubrir la necesidad del adulto, de te tengo ahí atado, controlado para que no te caigas, pero no porque la infancia necesite eso. A mí me han notificado que soy beneficiaria de la beca del ayuntamiento
Pero si la beca, ¿pero qué beca? Porque no, todavía no ha salido el plazo de este curso de la beca de la escuela del ayuntamiento, ¿dices? Nada, Daniela, perdonada. Hola, voy a abrir el micrófono. ¿Me Vale, escuchan? mejor. Sí. Sí. El año pasado nosotros solicitamos la plaza para la pública y nos fue denegada una vez más porque es bien difícil conseguir Sí. plaza. Mm. Y bueno, nos enviaron del ayuntamiento un correo en donde nos decían que solicitáramos una beca y solicitamos, pero nosotros no inscribimos a la niña en la guardería. Ujú. Entonces ahora nos ha llegado en febrero nos llegó un correo en donde nos decía que somos beneficiarios de la beca. Pero tú hablas de la beca para la privada, Sí, para la privada. pero entonces sería la del curso escolar que corresponde de septiembre a Sí, junio. sí. Vale, pero ella está matriculada en una escuela. No, esa es la pregunta. Si la matriculáramos Entonces, ahora el mes que entra, igual seríamos beneficiarios. eso depende de la directora de la escuela que la matricules, si quiere cogerte la beca o no. Porque en realidad, Okay. si tú pediste esa beca, cuando la pediste, tenías que haber matriculado en una escuela para pedirla, ¿no? Pues no, no decía que tenía que estar matriculada. Sí, bueno, es que la Comunidad de Madrid lo que hace, porque tú imagínate que todo el mundo dice, sí, yo pido la beca y luego no matriculas. Y están Ujú. dando becas a gente que al final no ha matriculado y hay gente que sí que está matriculada y no tiene beca. Entonces, el proceso es, tú solicitas la beca, la Comunidad de Madrid se pone en contacto con la escuela, porque tienes que poner el nombre de la escuela a la que la vas a llevar, y nosotros verificamos que efectivamente está matriculada. Por eso no sé qué ha Ya. podido pasar. Pues no lo entiendo porque estamos en el listado como beneficiarios, pero nunca la Ya. matriculamos. ¿Y no te ha llegado la tarjetita esta que yo digo, que es con la que se meten los códigos? Pues no, no nos ha llegado tarjeta. Entonces, por Ya. eso es la duda. Claro, es que es muy raro, porque ya Ujú. te digo que, o sea, yo el año pasado cuando estuve de directora tuve que justificar, que es como se llama así, justificar que efectivamente Claro. la habían matriculado. Entonces, eso es que si tú ahora tienes esa necesidad, que vayas a una escuela y digas, mira, yo tengo esta beca y te quieran coger la tarjeta, que claro, la escuela no va a perder un cliente. Ujú. Pero eso depende de la escuela, no depende ya del ayuntamiento, de la comunidad. Porque tú me De la estás comunidad. diciendo que es del ayuntamiento, Sí, del la- ayuntamiento. pero del ayuntamiento de Madrid. Sí, del ayuntamiento de Madrid. Ahí ya entonces es que normalmente la beca que yo hablo la concede la comunidad, no el ayuntamiento. Claro. Pero la que yo te digo no es la de la comunidad, es la del ayuntamiento. Si quieres, te lo envío por Instagram para que lo veas. Vale, sí, envíamelo para leerte, para poderte decir bien. Lo que Ujú. pasa es que en ayuntamiento tú no puedes entrar fuera de plazo. O sea, si tú ahora tienes la necesidad, no te la van a coger. Ayuntamiento tiene unos plazos para matricular y o matriculas en ese momento o te has quedado. Que eso es lo que mucha Sí. gente no sabe. He leído antes que mi bebé tiene un mes, tal. Si tu bebé tiene un mes o mira, yo ahora mismo he tenido una amiga que acaba de tener un niño y le he dicho, tía, ¿vas a echar la estancia? Y me dice, Irene, acabo de parir. Digo, escucha, es que si quieres plaza, la tienes que echar ahora. No luego cuando le veas ya con 4 meses y digas, ahora me quiero incorporar, porque ayuntamiento y comunidad tienen unos plazos y son ahora. De hecho, a mí me pasó con mi hija, Alba es del 28 de junio, y yo, porque a ti tú echas ahora los plazos, la inscripción, te cogen, y si en el periodo de matriculación es no nacida, pierdes la plaza. Entonces, eso también hay que controlarlo. Aunque ahora tenga un mes, si tú lo que quieres es que se incorpore el curso que viene, tienes que rellenar ahora los papeles. Y ayuntamiento y comunidad, si a los 4 meses no la incorporas, que es cuando la tienes que incorporar, pierdes la plaza, que también me parece muy injusto. Entonces, es verdad que entrar en ayuntamiento y en comunidad de primeras es dificilísimo. Digo de primeras siendo en las salas de bebés de 0-1, porque hay 8 plazas solo y tiene que coincidir de que cuando haya que matricular haya nacido, de que es complejo. No sé si hay alguna duda más. Yo espero
poderos haber ayudado, que al final, bueno, entiendo que cuando nos falta información nos sentimos un poco más perdidos y más angustiados y eso hace que no tomemos la decisión desde la tranquilidad y conociendo todo. Yo creo que todas las opciones están bien y es verdad que para mí lo más top, os podría decir que pues, las escuelas de ayuntamiento, pero por todo, ¿no? Por todo en general, pero hay escuelas de comunidad que tienen equipos brillantes y hay escuelas de privadas que son excelentes. Los baremos para los puntos de quedar en escuela va por cada escuela. Son comunes, tienen que ver con la proximidad al puesto a tu centro de trabajo o la vivienda habitual, la renta, si hay hermanos o no, o si tienes algún hermano dentro también te da puntos y ya está. Pero es común para todos, no es la escuela. Silvia, a mí me ha encantado cómo lo has explicado, gracias. ¿Algo que os haya sorprendido? O sea, me refiero, he contado algo que no sabíais y que os va a ayudar. Ahora luego os veo en las jornadas de puertas abiertas preguntando. Mira, una cosa que os suele llamar mucho la atención a las familias en ayuntamientos siempre se va descalzo. No llevan zapatos para respetar ese movimiento en libertad. Y eso los padres lo lleváis fatal. Y eso que la calefacción va por el suelo. ¿Cómo que lo de Carmen? Que no lo sabías. No sé a qué te refieres, Silvia. Lo de Carmena. Ah, vale, vale. Sí, 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 sí. Sí. Carmena conoció a Loris Malaguchi y, y Loris le ayudó mucho. Yo he viajado a las escuelas de Pamplona a conocerlas y es brutal. Y cuando llegó aquí, bueno, escuché a Isabel Caballanes cómo contó el proceso y cómo luchó y cómo lo consiguió. Y cuando vi en la tele a Carmen allí en Pamplona, dije, esto no puede estar pasando. Y tuve muchas dudas de si cuando tocara renovar esas escuelas que salieron al principio de ayuntamiento, bueno, en general todas las que estábamos en ayuntamiento, teníamos muchas dudas de si al haber el cambio del partido político se iba a seguir manteniendo y se ha seguido manteniendo. Entonces estoy muy contenta. Hubo alguien que preguntó en Instagram, no sé si está por aquí, no creo porque lo hubiera preguntado. Ayuso el año pasado habilitó a ciertos coles, que os voy a poner aquí la lista por si a alguien también le interesa. Esperar un momento que me lo había buscado. Habilitó algunos coles para meter el 0,3. No sé si el 0,3 o por lo menos de 1 año a 3 años. Y me decía una persona que si también iba a hablar de esto. Voy a afrontar este tema y me voy a meter en un berenjenal grande, pero voy a ello. La gente que trabaja en los coles es gente con una plaza pública. La gente que trabaja en las escuelas no tenemos una plaza pública a pesar de pertenecer a un sistema público para vosotros. Y el perfil profesional con el que se trabaja son con técnico superior en educación infantil. No tienes por qué tener la carrera. Que si la tienes, dentro de las escuelas tiene que haber, pues dependiendo de lo grande que sea la escuela, tiene que haber un número determinado de maestras, pero porque coordinan, ¿vale? No porque tengan. Os he dejado ahí el enlace y ahora os explico qué enlace es. Entonces, la gente que trabaja en los coles sí es gente con una plaza fija y sí son maestras. Las personas que nos dedicamos a la infancia tenemos dos opciones. La FP, la formación profesional, que te habilita para trabajar en escuelas infantiles de 0 a 3 años, y el magisterio, que te habilita para trabajar de 0 a 6 años. Yo tengo hecha la FP y tengo hecha el magisterio. Y es muy difícil que alguien que solamente haya hecho magisterio sepa acompañar verdaderamente la infancia del 0-3. Porque en el magisterio se centran mucho más en el segundo ciclo, en el 3-6. Entonces, claro, vosotros sabéis esto de que nos entra la angustia cuando tienen que entrar en un cole de, ay, es que todavía no le he quitado el pañal porque es un niño que a lo mejor es de noviembre y tiene que ir en septiembre. Y las maestras no cambian pañales
De hecho, hay coles, aquí en el cole de mis hijos, por ejemplo, el AMPA contrató a una persona para que hiciera y se dedicara solo exclusivamente a esto. ¿Qué ha pasado? Que cuando Ayuso habilitó los coles, que es el enlace que os he mandado, que son coles de la Comunidad de Madrid, que tienen el primer ciclo de educación infantil, hubo gente en lista, opositores, funcionarios, que se tuvieron que bajar a trabajar ahí. Entonces, cuando tú haces una oposición para trabajar en un cole, tú estás opositando por un segundo ciclo, 3-6, no 0-3. Hay gente que está cubriendo ese puesto de trabajo sin que fuera un deseo suyo, sino porque, estás en lista, te ha tocado. Y luego, es inviable que un cole pueda dar respuesta a las necesidades del primer ciclo. Es que es así. La escuela, el primer ciclo, las escuelas, ayuntamiento, comunidad, privadas, son una prolongación del hogar. Tienen que ser una prolongación del hogar. Y los coles son coles. Ya hay mayor autonomía, ya hay lenguaje, ya se desplazan al comedor de los mayores, hay mucho más ruido, el espacio está configurado de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que has buscado 5 coles que tenían una sala vacía y has dicho ahí, has metido 4 cunas y 5 hamacas por cubrir esa necesidad adulta? No, abre más escuelas que hace falta. Entonces yo discrepo un poco, porque creo que las personas... Silvia, ¿te refieres a las privadas? A los coles que tienen... Sí, pues esto es como todo, como las privadas. Tienes coles que funcionan muy bien. Yo, por ejemplo, he formado al equipo del... ¿Cómo se llama este que está en Villanueva del Pardillo? Valmont, me parece que es el cole. Es un cole hasta los 18 años y yo he formado al equipo de 0-3 y es brutal cómo trabajan. De hecho, tienen pareja educativa en bebés y en 1-2. Entonces, habría que hacer las mismas preguntas. Al final ellos, como cole, como empresa, pues meten un 0-3 porque se aseguran. O sea, si tú quieres entrar en un colegio, yo me acuerdo, yo hice las prácticas cuando estudié en Gredos. Y yo me acuerdo que una mamá se enteró que estaba embarazada y automáticamente fue a solicitar plaza, porque ella quería que su hijo fuera Gredos y para que entres en Gredos, pues es mucho más fácil si entras en el 0-3, que ya pasas automáticamente. Entonces esto es como todo, dependiendo de cómo tú sientas o de cómo vuestro concepto de educación, qué es lo que queréis para vuestros hijos. En escuelas privadas dentro del cole es mucho más difícil, porque sí que llevan eh, en la mente otro concepto de escuela, de producir. O sea, hay sitios donde en 0-3 tienen libros, que yo es que lo veo y se me salen los ojos. Pero ya te digo que Valmont es un cole que a mí me sorprendió muchísimo y que el equipo del primer ciclo ha hecho un trabajo brutal de cambio y ahora lo están extrapolando al 3-6, porque esto también debería ser en el 3-6. La educación obligatoria no es hasta los 6 años y los niños que están en su casa y van al cole con 3 llegan igual o mejor preparados que los que antes han estado escolarizados. Porque eso quiere decir que ha tenido un adulto disponible para él las 24 horas del día, que es lo que necesita. Seguridad, autoconcepto, confianza. Y está claro que por muy buenas educadoras que seamos, una persona sostener y validar 20 emociones, pues llegamos hasta donde llegamos. Y es muy difícil. Sobre todo es muy difícil porque yo siempre he sentido que la sociedad nos ve como que pintamos y coloreamos. Ya está. Y pasan muchas cosas que no os podemos mostrar. Hay un montón de abrazos, de caricias, de paciencia, que eso no se puede mostrar. Entonces, de cara a la sociedad, pues tenemos muchas vacaciones y estamos todo el día jugando. Bueno, hay otra cosa que no hemos hablado y es que en ayuntamiento, por ejemplo, la información que se intercambia con vosotros, con las familias, las notas, no son notas como tales de ítems, en plan, come solo, se sienta en la silla, coge la cuchara. No, se suele tener una entrevista personal donde se intercambia la información. Pues yo he visto esta evolución, desde que entró hasta ahora ha pasado esto, o boletines abiertos donde cuentas un poco cuál ha sido su evolución. Yo para hacer esto siempre he pensado
en qué me gustaría que ese niño leyera cuando tuviera 15 años. Porque yo veo mis notas de cuando era pequeña y veo el semáforo en rojo y es como, jope. Y ponerte si coge o no coge el vaso con una o con dos manos ya lo sabes tú porque lo ves en casa. Creo que es mucho más bonito dejar plasmado cómo se relaciona, cuáles son sus juegos favoritos, cómo se tranquiliza. Y eso también lo cuida mucho Ayuntamiento. Totalmente de acuerdo. Yo creo que si todo el mundo fuéramos conscientes de la importancia de la etapa del 0-3 y la atendiéramos como se merece, hoy en día no habría tantos adultos eh, reparándonos, ¿no? Hay una frase muy bonita que a mí me gusta mucho que dice que es mucho mejor abrazar a niños que reparar a adultos. Porque la autoestima, el autoconcepto, todo eso se forma en el 0-3. Entonces es muy importante de las personas que te rodees y que te animen y que te digan tú puedes, porque van a marcar luego quién eres. Y esas inseguridades aparecen luego cuando nos toca enfrentarnos a la vida adulta, esa que cuando éramos pequeños deseábamos que llegara y luego estamos deseando volver a quien éramos. Entonces, por eso es tan importante. Y es que parece una tontería y puede parecer muy radical cuando yo me pongo a hablar de esto, ¿no? De materiales naturales o de que no haya hamacas o de que si hay una hamaca no pasa nada. Claro que si hay una hamaca no pasa nada. Pero es que no la debemos de utilizar como recurso. Porque sentarle en una hamaca lo que le estamos diciendo es no explores, no te explores, no investigues, no descubras. Tú aquí quieto. Cuando en realidad lo que tiene que aprender es mover su cuerpo para moverse en el espacio y gracias a eso llegar a los materiales y descubrir las propiedades y las características. Ojo que yo siempre digo que a ser padres no nos enseñan, ¿eh? Que yo a pesar de dedicarme a esto he cometido muchos errores con mis hijos. Por eso ahora mi camino está enfocado en dar luz, o sea, que la marca tenga un faro no es casualidad. Yo creo que cuando conocemos y podemos anticipar lo que va a pasar, disfrutamos mucho más. Y para mí la maternidad es amor, paciencia y buen humor. Y si encima te has formado para saber qué es lo que va a ir pasando, los hitos evolutivos, el desarrollo, cuándo hay que poner atención, cuándo hay que fomentar qué cosas y cuándo no hay que no estimular ni sobreestimular, porque un padre nunca hace nada pensando que es malo. Lo que pasa es que se desconocen. Entonces tú ves un super juguete a pilas con un montón de luces y piensas que es estupendo porque además lo vende el Corte Inglés y es carísimo. Y no. Bueno, no sé si que tampoco quiero robaros mucho más tiempo de sábado, que si estáis aquí es porque habrá algún peque que os esté necesitando. Si a alguien le surgen más dudas, bueno, pues está Instagram que me podéis preguntar. Está también bueno, pero en la comunidad no podéis escribir. En cualquier caso tenéis Instagram que os puedo contestar. Dentro de poquito, esto al final es un proyecto que acaba de nacer. Habrá muchas novedades que espero que os aporten, como la charla de hoy. Nada, gracias a vosotros que al final, pues eso, levantarse un sábado para estar aquí escuchando, ya dice mucho de vosotros como papás y como mamás. El simple hecho de que nos cuestionemos si lo estamos haciendo bien o no, ya nos hace estupendos y maravillosos. Y os diría un consejo, si estáis ahora en este momento de maternidad, donde a veces por vuestra cabeza pasa en qué hora yo decidí tener un hijo. Los niños solo necesitan adultos felices, no perfectos. Eso repetiroslo todos los días. Necesitan una mamá feliz y un papá feliz. Bueno, pues nada, quedo a vuestra disposición si tenéis alguna duda más adelante y espero que esta sea la primera de muchas en las que nos encontremos para compartir y para crecer.